Bueno, llegamos finalmente a la unidad 23, que se refiere al cumplimiento de la sentencia de remate. Eh, Hasta aquí, digamos, en la evolución de lo que es el curso y de las distintas etapas del proceso, hemos podido ver cómo se desarrolla y se lleva adelante lo que sería la discusión, el debate, ¿no? Y las posturas de las partes, tanto en la fase introductoria, digamos, con la demanda, la contestación, si hay prueba, luego la parte recursiva, y, y finalmente llegamos a la sentencia definitiva. Claro, en un momento toda esta parte, digamos, de discusión en sede jurisdiccional, más allá de que se pudiera haber trabado alguna medida cautelar, pasa a tener una concreción, y eso es lo que estamos buscando en definitiva, en la esfera de la realidad, es decir, llevar más allá del proceso, digamos, más allá de los, si quiere, de los papeles, por decirlo de alguna manera, de lo digital, que es lo que hoy tenemos por delante, llevar a la realidad lo que se dispuso en el proceso judicial, es decir, aquellos derechos que el juez reconoció tienen que luego tener su correlato en prestaciones, conductas de las personas o de los sujetos en la vida de relación, digamos. Es decir, pagar la deuda que hay que pagar, que fue reconocida judicialmente, eh, digamos, hacer o dejar de hacer alguna actividad. Claro, la sentencia va a fijar un plazo para realizarlo y si este plazo no es cumplido, entonces entramos en la etapa de ejecución. Si ustedes se acuerdan, ya hemos visto que la ejecución de la sentencia tenía el procedimiento de ejecución de sentencia y que una vez hecho esto ya se pasaba al cumplimiento. De eso era la parte final, en realidad, del juicio ordinario con la sentencia de venta. Claro, el juicio ejecutivo, que también vimos, concluye con una sentencia de tránsito y remate, que, bueno, una vez que está firme, también se ejecuta ya sin ese referido procedimiento de ejecución de sentencia. Tanto el cumplimiento de la sentencia de tránsito y remate, que es el título de la unidad de hoy, como el cumplimiento de la sentencia de venta, que es aquella, como les dije, va, al, va cuando o sea, el trámite que se lleva adelante cuando el juicio ordinario está concluido, pero también el que se utiliza para aquellos títulos que se denominan asimilables eh, a la sentencia jurisdiccional, es decir, a los cuales se les permite acceder al procedimiento de ejecución de sentencia, como por ejemplo los acuerdos de mediación o digamos, los honorarios regulados judicialmente, las sentencias extranjeras reconocidas por el mecanismo de exequatur y alguno otro que las leyes hayan asimilado. Los dos, o sea, el procedimiento de venta y la sentencia de remate, comparten este procedimiento de cumplimiento de la sentencia de remate, que básicamente consiste en lo que yo denomino la parte coercitiva del proceso. Es decir, hasta ahora, más allá de las medidas cautelares que pueden tener digamos, su aparición en la vida real, si quieren, en la vida de las personas, por embargar algún bien, por impedir el acercamiento de una persona a otra, o por mantener algún tipo de prestación médica, por poner ejemplos, recién llegan a la parte de la coerción cuando, digamos, aquellos, si ustedes se acuerdan de los elementos de la jurisdicción, digamos, que fueron simplificándose, ¿no?, a lo largo del tiempo y que hoy podemos enunciar en tres, que sería la jurisdictio, decir quién tiene la razón, la documentación, y la coertio, que es la coerción, es decir, el Estado
imponiendo su decisión por la fuerza cuando las personas no están, no lo han cumplido de forma voluntaria aquella decisión jurisdiccional. Entonces acá es donde se ve esa fuerza claramente del Estado aplicada sobre los sujetos, sea sujetos personas o sea entidades de existencia ideal como sociedades. ¿Y en qué consiste esto? Y bueno, básicamente en ver de qué manera se van a obtener los bienes, y en este caso para cobrarse el dinero que corresponda, cuando en general las condenas son de dar sumas de dinero. Aunque también esto puede, digamos, una condena a hacer cierta cosa o no hacer cierta cosa, cuando esta no es cumplida, también puede reconvertirse, como esto ya también lo han visto, en una condena dineraria. Entonces, claro, cuando uno ya tiene una liquidación, es decir, o ya sabe cuál es la suma por la cual se va a proceder al remate o por la que se quiere intentar el remate, y esto lo van a encontrar a partir del artículo 599, lo que tiene como un requisito básico para avanzar en este trámite de ejecución de la sentencia de remate es la traba del embargo. Es decir, no hay posibilidad de que el juez avance hacia el remate de una cosa si no la ha embargado previamente. Y ya estamos hablando de este embargo ejecutorio, que es el resultado de la traba que se realiza una vez que hay una condena firme en sede jurisdiccional. Entonces, lo que vamos a tener acá, en esta etapa del proceso, es una situación de muchas restricciones para la persona que ya ha incumplido. Piensen ustedes que si llegamos hasta aquí, y esto es la consecuencia de un juicio ordinario, el condenado pudo discutir, probar, alegar, después recurrir la sentencia de primera instancia y fue condenado en segunda instancia, eventualmente tuvo alguna posibilidad de un recurso extraordinario. Una vez que la condena quedó firme, le tuvo que atravesar un proceso de ejecución de sentencia hasta llegar a una sentencia de venta, ¿ya? Y una vez que eso sucedió, ahora la persona contraria, la que se le reconoció el derecho, lo que va a hacer es intentar cumplirlo. Claro, el ámbito de discusión que puede tener una persona que es ejecutada en estas condiciones es ya muy acotado, porque digamos, casi todas las defensas ya las ha podido esgrimir de forma previa y con bastantes posibilidades. Entonces la regla es que en este mecanismo de cumplimiento de sentencia de remate, el ejecutado no va a poder apelar como regla ningún tipo de decisión que tome el juez en relación a la ejecución de la condena. Entonces el artículo 560 establece que son inapelables para el ejecutado todas las resoluciones que se dicten durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate. Esto, digamos, a diferencia de lo que sucede en el juicio ordinario, donde la regla es la apelabilidad. Aquí la regla es la inapelabilidad. Y obviamente el 560 establece alguna serie de excepciones en las cuales la resolución podría ser apelable, que es que no puedan constituir objeto del juicio ordinario posterior, que debiendo ser objeto de juicio ordinario posterior, ya han sido debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia, o que se relacionen al carácter de parte del ejecutado, y también cita los casos del artículo 554 y inciso 4, que son cuestiones ajenas o puntos ajenas al ámbito natural del proceso o que causaron un gravamen irreparable en los términos de su posibilidad de discusión en el juicio ordinario posterior. Entonces, bajo esta regla es que se va a emprender este cumplimiento de la sentencia de remate.
Eh, Fíjense ustedes que en realidad, si lo que uno va a percibir son sumas de dinero, bueno, ya para eso no hay que hacer ningún remate. Directamente, digamos, con la firmeza de la sentencia de venta, bastará practicar una liquidación y ordenar el giro para que esa persona pueda hacerse de ese dinero. En realidad, eh, digamos, cuando estamos en el ámbito ya del remate, lo que más nos va a preocupar es cuando tenemos una cosa, un bien, eh, que hay que subastar. Entonces acá lo relevante es que haya que hacer determinados trámites para transformar ese objeto, ese bien mueble o inmueble, en una suma de dinero, que es lo que va a cobrar el acreedor, en este caso quien venció en el proceso. Por eso es que el 561, cuando se refiere al, a los embargos sobre suma de dinero, lo resuelve muy fácilmente, porque bastará una liquidación actualizada una vez que las sumas están a disposición del juez para que éstas sean entregadas al acreedor una vez que se apruebe esa liquidación. De modo que no hay mayores problemas. Ahora, luego de eso, lo que uno tendría que decir es, bueno, ¿cuáles son las cosas que se pueden subastar? Y bueno, básicamente se puede subastar todo aquello que esté en el comercio. Todo aquello que pueda ser objeto, que pueda ser vendido, podría ser subastado. Digamos, en algunos momentos hubo algunas discusiones, por ejemplo, con la subasta de derechos hereditarios, en qué condiciones se podía hacer. Evidentemente, si el derecho hereditario se puede ceder de modo oneroso, también se puede subastar. Claro, cuanto mayor sea la determinación, por ejemplo, del acervo hereditario, con mayor precisión se va a poder establecer el valor de ese acervo hereditario y de tal manera fijar cuál es la base de esa venta, que es algo también que el código en esta regulación de la sentencia de venta, perdón, de la sentencia de remate, regula. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para el cumplimiento de la sentencia de remate? Bueno, en primer lugar, trabar un embargo. Una vez que el embargo está trabado, y esto no es una suma de dinero, lo que hay que determinar es si se trata de un bien mueble o de un bien inmueble. Porque claro, la subasta de bienes inmuebles tiene alguna complejidad distinta a la subasta de bienes muebles, especialmente cuando no son registrables los bienes muebles, porque ustedes saben que hay bienes muebles registrables y bienes muebles que no tienen registro. Eh, ¿Quién, digamos, es el encargado de llevar adelante la subasta? O sea, las órdenes del juez de subastar bienes muebles o bienes inmuebles, las partes no las van a cumplir por sí, sino que el juez va a designar un auxiliar, que es el martillero, el corredor inmobiliario, que está anotado en las listas, así como se anotan los peritos para hacer las pericias, los martilleros se anotan en las listas de las cámaras para ser designados como tales en estos mecanismos de ejecución. Y son auxiliares del tribunal que se van a ocupar de todos los trámites necesarios, básicamente que consisten en la evaluación del objeto a subastar, de modo que van a informarle al juez cuál es el valor de mercado de ese objeto para que el juez pueda determinar a qué precio sacarlo a la venta. Por eso van a tener que constatar también ese bien, eventualmente informar sobre algunas condiciones de, de ese bien. En general lo más difícil son los inmuebles, y llevar adelante lo que es el acto de subasta, es decir, este acto digamos, de las personas reunidas que pujan por el precio para llevarse el bien que está siendo enajenado. Es una venta judicial, ¿no? Esto tiene que quedar claro, con lo cual lo que el juez también y el tribunal debe hacer es verificar que el bien esté en condiciones de ser subastado. Y esto, como vamos a ver dentro en unos minutos, digamos, requiere
ciertas condiciones. Bueno, ¿qué decir sobre el martillero? Bueno, el martillero tiene que cumplir él las funciones, no las puede delegar, eh, tiene que, digamos, que cumplir con la orden judicial. El martillero no recibe órdenes de la parte, sobre todo de la parte que está ejecutando, ni el ejecutado ni puede decidir. Él tiene que responder a las órdenes que el juez le ha dado. En general, la designación del martillero se hace por un sorteo. Hoy por hoy, por ejemplo, el fuero civil en Nación directamente se hace por un sorteo por computadora, ni siquiera hay que se hace con un bolillero. Y el martillero tiene la obligación de aceptar el cargo, es decir, tiene que presentarse en el tribunal y, digamos, aceptar que va a desempeñar su función con probidad. Y además podría llegar, digamos, a pedir digamos, el dinero que necesite para cumplir con las órdenes del juez. Evidentemente, este dinero en general lo va a anticipar el ejecutante, porque, por ejemplo, eh, una de las cuestiones que van a ser necesarias en el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate es la publicación de edictos. Los edictos son particularmente costosos si se publican en los diarios. Y esto lo va a pagar el ejecutante anticipando dinero que después, obviamente, va a pasar a formar parte de la liquidación y cada uno de los gastos que tenga el ejecutante para poder subastar los bienes del deudor van a ser imputados en la liquidación con sus intereses y se le van a trasladar, obviamente, al deudor, digamos, en esa liquidación y lo va a tener que pagar con el producido de la subasta. Entonces, el martillero puede pedir este anticipo de fondos para realizar su tarea y obviamente que después va a tener también que cada actividad que realice dar cuentas en el tribunal, depositar las sumas que perciba en el acto de la subasta y demás. Eh, Acá hay que hacer un pequeño paréntesis para que ustedes lo piensen y vean, digamos, cómo es la realidad. Por una parte es histórico, lo que se llama la Liga, que son una serie de- de personas que se dedican a distorsionar lo que se obtiene en las subastas judiciales. ¿Cómo funciona? Básicamente, eh, lo que se trata es de sacar la puja por el precio de la sede judicial. Entonces, se intenta ir a comprar, por ejemplo, un inmueble que se subasta en una oficina de subastas judiciales que tiene el Poder Judicial de la Nación. Digamos que ahí hace unos años ya se realizan todas las subastas, que tiene un sistema de cámaras, de seguridad y demás, para que esto se haga de la mejor manera posible, pero de todas maneras lo que se hace es que se impide que vayan eventuales compradores interesados en un bien en particular, de modo de intentar sacarlo, de comprarlo, la liga, por el menor valor posible. Si es posible, por la base de puesta en subasta de ese inmueble. Y luego, esta liga lo que hace es hacer la verdadera subasta fuera de la órbita del tribunal y entonces lo que obtienen y se reparten en esto lo que se denomina la liga, es la diferencia entre lo que van a tener que pagar por el bien en el tribunal y lo que el verdadero comprador va a pagar por el bien y que le va a pagar a la liga. Entonces esa diferencia, que a veces puede oscilar entre un 20-30% de un valor de un inmueble, es la que el deudor del juicio no va a obtener por la venta, porque hasta que no cobre el acreedor, lo que se produce con la subasta es propiedad del deudor. Es decir, si a mí me condenan y mi única propiedad es un inmueble y ese inmueble vale $100.000, si me llevan a una subasta judicial y por ahí la base la ponen en, no sé, $60.000 para traer compradores y se termina subastando a 60 cuando se podría haber subastado a 90, esos $30.000 que quedan en el medio entre lo que vale realmente o lo que se podría obtener realmente y lo que se obtuvo, se lo queda esta liga. Entonces ese es el negocio y eso es una de las cosas, una de las preocupaciones que había que
habría que tratar de desterrar. Pero el segundo paréntesis que quiero abrir es que me parece totalmente fuera de contexto y de la realidad que hoy en día la práctica siga siendo que se saca a subasta un inmueble en una oficina de subastas y todos tenemos que estar ahí durante 1 o 2 horas para hacer la puja, los que les interese de forma presencial. Esto porque, claro, nosotros hoy cuando queremos comprar cualquier cosa, más en este tiempo de pandemia, de aislamiento social, apretamos 3 botones en Mercado Libre y lo traen a la puerta de nuestra casa. Entonces ustedes imagínense si las subastas pudieran ser anunciadas por internet en vez de por edictos tan costosos en los diarios y pudieran ser realizadas de modo digital o electrónico. En la provincia de Buenos Aires tiene una ley de subasta electrónica que hasta donde yo sé se ha ido implementando poco a poco y que la subasta no dura 2 horas, dura 15 días, de modo que distintos interesados pueden tomar conocimiento por internet del inmueble que se subasta, pueden registrarse y pueden hacer ofertas. Y las ofertas se van actualizando a medida que un nuevo comprador, un nuevo interesado hace una oferta mejor. Y evidentemente esto no solo saca la liga del juego, o sea, no, la liga ya no puede participar más, sino que además lo que hace es obtener valores mucho más altos sobre cualquier inmueble que se pueda subastar y mucho más reales. O sea, beneficiamos tanto al acreedor, que tiene más dinero, como al deudor, porque el deudor también a lo mejor tenga un remanente luego de pagar la deuda que le pueda quedar a él. De modo que es inexplicable que a esta altura de las cosas sigamos no se siga manejando la subasta, sobre todo de inmuebles, de este modo, ¿no? Teniendo a un costo muy bajo la posibilidad de hacerlo de modo electrónico y con unos resultados ampliamente superadores a los que conocemos en la actualidad. Volviendo al martillero, bueno, el martillero se va a encargar de enseñar el inmueble, para que el comprador pueda verificar, digamos, como cuando cualquiera compra un inmueble en forma privada, lo primero que hace es ir a verlo, a ver si le gusta, a ver cuáles son las condiciones de ocupabilidad y las condiciones de habitabilidad, si hay que hacerle arreglo, no hay que hacerle arreglos, qué comodidades tiene y demás. Entonces él se va a encargar de hacer esto, de publicar los edictos. El edicto es algo relativamente importante porque claro, ahí es donde hoy por hoy se pone en conocimiento de los interesados del inmueble, o sea, la dirección del inmueble, cuáles son las deudas del inmueble. Para esto, digamos, para conocer las deudas, lo importante es que el juez, cuando ordena la subasta y designa al martillero, pide y ordena en realidad que las partes se ocupen de hacerlo, de que todos los entes, fundamentalmente las municipalidades y en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tienen ARBA y tienen la municipalidad de cada lugar, informen las deudas que tienen estos inmuebles. También se va a pedir otro tipo de deudas por servicios, por ejemplo, no sé, el agua, AISA o la empresa que corresponda, el gas, la luz y demás, para hacerlos constar en el edicto. Y también lo que es muy importante, porque esto también va a determinar el valor de venta del inmueble, es que el juez requiera a los registros respectivos informes sobre los embargos o inhibiciones que pueda tener tanto el inmueble y gravámenes que pueda tener tanto el inmueble como el ejecutado. ¿Por qué esto es muy importante? Porque, por ejemplo, no es lo mismo subastar un inmueble que no tiene gravámenes que subastar un inmueble que tiene una hipoteca previa. ¿Por qué? Porque cuando ya el inmueble tiene hipotecas, tiene embargos, el acreedor, antes de cobrar, va a tener que respetar las preferencias y privilegios de estos embargos. Entonces, depende qué embargo está anotado primero, depende qué gravamen está anotado primero, es el que primero va a cobrar. Es decir, no obstante que nosotros estemos en un juicio determinado, que tanto puede ser un proceso ordinario como una, por ejemplo, ejecución hipotecaria o una ejecución por alquileres,
una vez que el inmueble se subasta y que dejamos de tener el embargo sobre una propiedad y se da esta subrogación real donde el embargo pasa al producido de la subasta, ahí lo que el juez tiene que hacer es repartir ese dinero. Entonces, ¿a quién se lo va a repartir? Y lo va a repartir de acuerdo a los privilegios y preferencias de los gravámenes y embargos que tenga ese bien. De modo que hay como lo que se denomina el concurso de acreedores o el concurso digamos, de los gravámenes y embargos sobre ese inmueble para repartir de acuerdo a los privilegios y preferencias que existan sobre ese bien. Entonces todo esto se tiene que hacer en ese proceso en donde fue subastado el inmueble. Y para esto es que antes de o cuando se ordena la subasta se piden los informes. ¿Y qué se hace con los informes? Y se verifica si ese deudor tiene inhibiciones. Entonces se comunica a todos los acreedores inhibientes que este inmueble va a ser subastado. Y además se verifica que si ese inmueble tiene embargos o tiene gravámenes. ¿Por qué? Porque también se le notifica a todos estos acreedores antes de que se haga la subasta para que sepan que el inmueble se va a subastar y en su caso se presenten en este juicio en el que se va a subastar. ¿Por qué? Porque tienen determinadas facultades dentro de este proceso. ¿Cuáles serían las facultades? Y resguardar fundamentalmente el precio de venta del inmueble, es decir, discutir sobre la base de venta en la subasta. ¿Por qué están interesados en esto? Y porque ellos tienen un interés en quizá obtener una base más alta, porque de esa manera también van a poder cobrar, por ejemplo, son el segundo o el tercer embargante, van a poder cobrar su crédito el día de mañana cuando esto se subaste. Entonces van a venir también a controlar toda la legalidad y todo el proceso de subasta del inmueble. Y esto es muy importante que se realice para evitar digamos, problemas con posterioridad, tales como posibles reclamos y eventualmente, yo diría hasta algún tipo de responsabilidad del tribunal si es que no hizo las comunicaciones que tenían que hacerse. Entonces, el 566, por ejemplo, dice que el remate se va a anunciar por 2 días en el boletín oficial y en otro diario digamos, reconocido del lugar donde se va a subastar, ¿no? el inmueble, ¿no? En general, los diarios de hoy ya se dan cuenta que hablar de diarios como el elemento de comunicación más relevante es muy anacrónico porque, digamos, muy poca gente sigue comprando los diarios si se lo compara con el tiempo en el cual esta norma fue redactada. Pero bueno, hoy sigue existiendo y habría que cumplirlo. Entonces, lo que está diciendo la norma es un diario que tenga circulación en el lugar donde el inmueble se va a subastar. Y dentro de la información que va a contener el edicto, va a estar, por ejemplo, dónde tramita el expediente, el número de expediente, la carátula, qué juzgado, eh, va a necesitar ya tener fijada una fecha de subasta. La fecha de subasta es una fecha que hoy por hoy se le pide a la oficina de subastas para ver en qué momento, en qué día y a qué hora se puede realizar esa venta. En base a esa fecha que va a informar la oficina de subastas, el martillero va a fijar los días y horas en que va a estar presente en el inmueble para exhibirlo a los interesados. También en esa información, en ese dicto, se van a publicar todas las deudas que tuviera el inmueble por todos los servicios, tasas y contribuciones que tiene que pagar, porque esto también van a ser en algunos casos acreedores privilegiados que haya que cancelar, y en muchos casos digamos, lo que se obtenga de la subasta, lo que primero va a tener que pagar el deudor son estas deudas, antes inclusive que el acreedor que está subastando. Y también eventualmente, si en casos de inmuebles de poco valor, o de menor valor, o de inmuebles de alto valor, pero con muchas deudas, es posible que el adquirente se tenga que hacer cargo
de estas deudas. Es más, yo les diría que si ustedes el día de mañana ejercen y están en esta situación de subastar un inmueble, digamos, con el tiempo ya lo van a manejar quizá sin tener que hacerlo, pero lo recomendable es fijarse los plenarios vigentes, por ejemplo, en la Cámara Civil o en la Cámara Comercial, porque claro, lo que dicen los plenarios sobre quién tiene que pagar y hacerse cargo y hasta qué monto sobre estas deudas son totalmente distintos. El plenario de la Cámara Comercial, por ejemplo, dice que lo que el adquirente debe pagar eh, son las deudas que están expresadas en el edicto. En cambio, el plenario de la Cámara Civil establece que todas estas deudas no, digamos, eh, no las tiene que afrontar el adquirente en tanto no alcance el dinero que se obtiene en la subasta. Con lo cual la realidad para quien compra en una y otra sede, y fíjense que lo único que cambia es si subasta un juzgado civil o subasta un juzgado comercial, es totalmente distinta. Bueno, con esto que estoy explicando respecto a los plenarios ocurren distintos temas donde las cámaras han llegado a conclusiones diversas. El martillero, si lo considera necesario, además podría pedirle al tribunal autorización para hacer algún tipo de propaganda adicional. Creo hoy que esto es, digamos, para lograr buena publicidad. Es un artículo que en otro tiempo no era tan utilizado, pero que podría llegar a serlo para, digamos, por ejemplo, Internet, se me ocurre pensar, digamos, para atraer más compradores. Depende también del tipo de inmueble que se vaya a querer subastar. Eh, en el edicto también tiene que figurar la obligación del adquirente de pagar en el mismo acto de la subasta el importe de la seña, que es lo que va, es un porcentaje de la venta, y la comisión del martillero. Es decir, que el martillero ya cobra en la subasta si es que hay un comprador. Y después, en el edicto, modalidades especiales de la subasta, por ejemplo, si procede o no la compra en comisión, u otras circunstancias que el juez haya determinado a la hora de fijar las condiciones de venta del inmueble. Eh, Como ven, no es un acto sencillo, pero bueno, también tiene mucho de procedimental. Puede pasar, por ejemplo, que digamos, sobre un inmueble recaigan varios embargos y en más de un proceso se esté siguiendo adelante o se quiera seguir adelante con la subasta. Esto en algún momento va a aparecer. Cuando citamos a los acreedores, un acreedor va a decir, no, momento, yo ya estoy ejecutando en otro juicio y también tengo un auto de subasta. Entonces el artículo 568 establece que la preferencia para realizar la subasta es aquel proceso que estuviera más avanzado en los trámites de la subasta. Después, una cuestión que también es importante es la base de la subasta, ¿no? Claro, digamos, todas estas referencias a los embargos y a los acreedores y a las deudas, en algunos casos cuando uno va a subastar muebles no registrables, ya no se puede pedir informes porque no tienen este tipo de deudas y en general tampoco están embargados. Y si tienen un embargo, eventualmente será un embargo domiciliario. Pero bueno, también el, digamos, el, el juez lo puede ordenar la subasta y en su caso inclusive ordenar el secuestro para que el martillero tenga las cosas que se van a subastar y sea él quien las exhiba en un lugar determinado. Eh, Aunque también podría en algún caso algún bien, siempre que sea registrable, por ejemplo, tener una prenda, ¿no? O tener un embargo. Y eh, Y llegado el caso, no sé, piensen en un auto, piensen en un aeroplano, un avión, un barco, digamos, también son bienes muebles que entrarían en todas estas cuestiones de
determinar, para que los compradores lo conozcan, cuáles son las deudas que tienen de cara a una subasta judicial. Cuando el juez pide los informes se van a requerir a los distintos registros de la propiedad, por ejemplo, o del lugar donde esté inscrito el mueble, y tiene una validez de 60 días, digamos, a los efectos de las informaciones que se van a realizar. Hay muchos casos donde quieren actualizar los informes antes de realizar la subasta. Esto no es necesario. El informe es el primero, el que se tiene para el acto de subasta y para la comunicación a los acreedores. Salvo que haya pasado muchísimo tiempo por algún motivo o alguna suspensión del proceso, no sería necesario la actualización, ¿no? Además, en los inmuebles, por ejemplo, que no lo mencioné, sujetos al régimen de propiedad horizontal, hay que requerir también la deuda por expensas, que muchas veces es bastante elevada y bueno, no nos podemos olvidar de eso a la hora de comunicarlo. Luego, el martillero, digamos, antes de publicar el edicto y una vez designado, y una vez que pudo establecer cómo es el inmueble a subastar, va a tener que informar al juez el valor fiscal de ese inmueble y el valor de mercado de ese inmueble. Muchas veces los valores fiscales están muy desconectados del verdadero valor de mercado de una propiedad o del valor que se podría llegar a obtener en una venta. Y en la norma, el 578, dice que si no hay acuerdo de partes, la base de venta se fijará en 2/3 de la evaluación fiscal actualizada, que en general esto es difícil tenerlo en cuenta porque, claro, el juez en general se va a apartar, como esta misma norma lo permite, para impedir que los bienes sean mal vendidos, y va a fijar digamos, un valor menor al de mercado para atraer distintos compradores, pero no haciendo caso de este valor fiscal de la primera parte del 578. Obviamente que aquí las partes, una vez que el martillero informa su tasación, pueden impugnarla. Esto da lugar a discusiones. No solo las partes lo pueden impugnar, sino, como dije antes, los acreedores, que tienen interés en defender el valor del inmueble para obtener la mayor cantidad de dinero posible. Bueno, entonces la secuencia sería el embargo, todos los trámites relativos a la subasta, designación de martillero, informes sobre el estado y condiciones del inmueble, sobre las deudas, gravámenes, la citación a los acreedores, de embargantes, inhibientes, del deudor o del inmueble, todo lo que es el contenido del edicto, la publicidad, la posibilidad de ser informados sobre las condiciones, de visitar el inmueble los eventuales compradores, todo lo relativo a la definición de la base, que también tiene que ser informada en el registro, y bueno, en un momento se realiza la subasta. La subasta puede tener distintos resultados y distintas secuencias. Lo más normal es que se fije una base y que se ponga a la venta y que el martillero baje o no el martillo, reconociendo un comprador. Entonces ahí empieza a jugar en todo lo que es esta secuencia el rol del comprador dentro de lo que es el cumplimiento del trámite de la sentencia de remate. El comprador tiene la obligación también de constituir un domicilio a los fines del artículo 41, o sea, igual que las partes del juicio, para ser notificado de las decisiones que tome el juez. En este caso, estamos hablando del domicilio electrónico, por supuesto. Tiene la obligación de que, digamos, una vez que se hace el remate, si hay un comprador o no, el martillero va a informar al tribunal y digamos, si hay un comprador, en el acto de la subasta le hace firmar al comprador el boleto de venta judicial. Es decir, donde dice que el precio de la compra, lo que paga de seña y lo que paga de comisión del martillero,
y algún otro impuesto que corresponda a esa venta. Entonces el martillero va a retener su comisión y el dinero obtenido lo va a depositar en el proceso, informando el nombre y la identidad del comprador. Para esto el día de la subasta le va a pedir el documento, ¿no? Y va a dejar asentado, el comprador va a firmar el boleto y el tribunal va digamos, a proveer a esa presentación, hágase saber el resultado del remate, lógicamente, para que si algún acreedor no estuvo presente o quiere formular algún tipo de objeción, lo haga, lo propio el acreedor, lo propio el deudor. Si en los 5 días no hay ningún tipo de objeción, se va a aprobar el remate, aunque, claro, digamos, podría también haber algún tipo de planteo. Si el remate se aprueba, el comprador tiene 5 días para depositar lo que se llama el saldo de precio, es decir, la parte que le falta depositar entre lo que puso como seña y lo que es normalmente el 30% en efectivo. El día de la subasta, una cosa también bastante fuera de contexto, ¿no? Que hagan ir a la gente con el dinero que quizá no usen y, digamos, con todos los riesgos que esto trae, ¿no? Esto para los fines de la efectividad de la subasta es bastante complejo. Y eso si se aprueba la subasta. Luego, claro, es común que los deudores, o sea, los que son subastados, planteen algún tipo de nulidad. Por eso es que son los 5 días de conocimiento del resultado de la subasta, es decir, del informe del martillero. Claro, las nulidades que se pueden plantear en este caso, digamos, remitiéndonos siempre al sistema de nulidades del código, son las nulidades propias del acto, aquellas que ocurrieron ese día, no las nulidades procesales anteriores, porque las anteriores, que fueron desarrollándose desde, no sé, del auto de subasta en adelante, la base de subasta y todo lo que hemos visto en esta clase, claro, cada una de ellas tenía 5 días desde el momento en que se conoció en el expediente, ¿no? Para eso se dio la publicidad, la notificación por nota o eventualmente por cédula de lo que ahí sucedía. Entonces, en general, la única nulidad que se va a poder plantear es algún incumplimiento de algún tipo en el acto propio de la subasta, y de ahí los 5 días. También esto hay que tener en cuenta que si el martillero se toma 3 días para informar el resultado de la subasta en el proceso, los 5 días para el que estuvo presente en el acto se computan desde el acto, no desde que el martillero informó. Bueno, esto remite a todo el sistema de nulidades, es decir, el que articula la nulidad tiene que alegar no solo el perjuicio, sino la entidad de la nulidad que sea relevante, es decir, no por una falta menor va a caer el acto, ¿no? Entonces, la trascendencia de la nulidad tiene que tener una entidad suficiente eh, para hacer caer la venta. Eh, bueno, una vez que se aprueba el remate, el comprador deposita el saldo de precio, eventualmente puede pedir la indisponibilidad de fondos hasta que no le entreguen la cosa adquirida. Y entonces, en ese momento, digamos, hay distintos caminos que puede recorrer el juicio una vez que se deposita el saldo de precio. Hay un camino no muy habitual, que es lo que se denomina el sobreseimiento del juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que es aprobado digamos, la subasta, digamos, o que se realiza, perdón, la subasta, el deudor podría recuperar los bienes, es decir, que todavía, aún hecha la subasta, hay una chance más de que el deudor, esto está en el 583, del que el deudor recupere y vuelva atrás la historia. Es decir, el ejecutado podría, antes de que el comprador en subasta deposite el saldo de precio, podría pedir el sobreseimiento, no después.
Una vez que depositó el saldo de precio, se va a considerar que se perfeccionó la venta. Entonces, esto es como una posibilidad. Yo, la verdad que no recuerdo haberla vista más de una vez, pero bueno, está. El sobreseimiento es que el deudor viene, deposita el capital adeudado, todo lo que se presupuestó en concepto de intereses, costas de ese proceso, y después se hace la liquidación y tiene que integrar la liquidación, ¿no? O sea, todo esto, eh, como digamos, dispuesto a pagar lo que debe, y una suma también a favor del comprador, integrada por la comisión que ya le pagó el comprador al martillero, los sellados del boleto, bueno, y el equivalente a la seña. Todo esto lo tiene que traer el, eh, el deudor que quiere pedir el sobreseimiento. Después, bueno, la seña ya le quedará la seña está ahí depositada, ¿no? Todavía. Esta es una posibilidad. Entonces, después de eso se haría una liquidación y ahí terminaría la historia, cobraría el acreedor, el comprador en subasta se trataría de ir desinteresado, sin ningún daño obviamente, y el deudor pagando todas las deudas que tiene. Luego, el comprador, una vez que deposita el saldo de precio y ya se convierte en adquirente en subasta, definitivo, va a tener que hacer los trámites relativos a que o sea, a obtener el título del bien adquirido. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, así como en una compraventa de un inmueble fuera de los tribunales hay una escritura, lo que vamos a hacer dentro del marco de un proceso es extenderle mediante lo que se denomina un testimonio, son toda la referencia de todas las antecedentes de esa subasta judicial, de las distintas resoluciones del juez, tendientes a que el adquirente en subasta inscriba esto en el registro de la propiedad inmueble y esto va a ser el nuevo título del bien. Entonces esto lo puede hacer, digamos, no necesita de un escribano, sino que lo hace como un trámite más del proceso, que se lo va a extender el secretario del tribunal y que es quien va a firmar ese testimonio. Y luego, esto es el camino que sigue el adquirente que efectivamente compró y se lleva el inmueble a su nombre. Acreedor y deudor, digamos, siguen ahora con la plata, el dinero que depositó el comprador, y el acreedor hará la liquidación, es decir, capital, intereses, costas, gastos y demás. Se la pondrá en conocimiento del deudor, que va a tener un plazo también para impugnarla, y una vez aprobada esta liquidación, le vamos a entregar la plata al ejecutante y con esto cancelaremos el crédito. También está la otra posibilidad, ¿no? Que la subasta fracasare por falta de postores. En ese caso, lo que se va a hacer es, obviamente, una nueva subasta. En general se va a intentar bajar la base para ver si hay nuevos interesados, ¿no? Hay otra cosa más que, digamos, el adquirente, que no dije recién, que el adquirente en subasta, para poder inscribir el título, que el inmueble le quede limpio de gravámenes, va a pedir el levantamiento de todas las medidas dispuestas contra el inmueble, hipotecas o embargos, al solo efecto de escriturar, es decir, al efecto de que que el título ingrese y que ya el inmueble quede liberado de todo esto, y todos los acreedores que tenían esas gravámenes o embargos, ahora lo que tienen que hacer, como ya les había dicho antes, es ir al proceso a discutir este reparto de lo obtenido en la subasta, es decir, quién cobra primero y por qué. Entonces hacer valer sus preferencias y privilegios ante ese juez. En el medio de todo esto, puede ser que el inmueble subastado esté ocupado. En general, en las hipotecas, por ejemplo, se pacta que si llegada la subasta,
el hipotecado tiene la obligación de desocupar el inmueble 2 días después del acto de subasta. Es decir, perdón, de la orden de la subasta, no del acto de subasta. O sea, que ya el inmueble se va a subastar desocupado. El código establece en el 589 que como regla, salvo que se pueda pactar otra cosa en forma distinta, como la que acabo de mencionar, es que no hay desalojo de los ocupantes del inmueble hasta que no se hubiese pagado el saldo de precio y hecha la tradición de la cosa al adquirente. Finalmente, bueno, la nulidad de la subasta ya la referí, que la van a encontrar de vuelta legislada en el 592 y 593. Y bueno, creo que con esto vimos todos los temas referidos al cumplimiento de la sentencia de remate. Estoy mirando el código a ver si dice alguna cosa más que a ustedes les pueda interesar. Bueno, nada, en definitiva, más allá de algún detalle más que ustedes puedan encontrar, en lo relativo digamos, a la subasta judicial, es una cuestión que no ha cambiado con el tiempo, con lo que debería haber cambiado, no ha ido acorde a la evolución tecnológica, que hubiera sido deseable, y bueno, tiene algunas complejidades, creo que especialmente el tema de los plenarios de cada cámara en el lugar donde se va a subastar el inmueble, porque esos plenarios yo lo veo como algo muy importante y que a veces el abogado no le presta tanta atención, porque eso cambia radicalmente la ecuación económica de lo que el abogado le tiene que recomendar a su cliente. Es decir, no es lo mismo tener que pagar la deuda que tiene con el municipio de ese inmueble que no tener que pagarla. Entonces, esto me va a cambiar la ecuación, ¿no? Y una cosa que me faltaba es que el acreedor puede comprar él mismo el inmueble que se subasta y compensar su crédito con el precio. Esto también lo habilita el código. En ese caso, en general, lo que hacen esos acreedores, que además son actores ejecutantes, es pedirle al juez que en caso de que resulten adquirentes, los exima de depositar la seña. Esto es un gran beneficio para ese comprador y esta posibilidad también la podría pedir algún acreedor embargante de otro juicio que tiene que venir a la subasta del inmueble en el proceso en que se va a realizar para ser eximido del depósito de la seña. Esto obviamente a los fines de concurrir personalmente a la oficina de subastas es un beneficio relevante porque claro, no tiene que ir con el dinero en la mano y expuesto a la inseguridad de que le roben y demás cuestiones que todos conocemos. Así que bueno, con esto doy por concluida esta clase, espero que les haya servido. Bueno, y les mando un saludo a todos y bueno, espero que nos podamos ver pronto nuevamente en la universidad. Hasta luego.